Exactamente. Bueno, hermanos, bienvenidos. Qué gusto que podamos estar aquí reunidos y el gusto de tener a las representantes de la familia López Cedillo que hoy nos acompañan. Qué alegre cuando pueden venir. Y también mi primo Francis, que sigue por acá. Gracias a Dios, ve, bien simpático anda hoy, ve. Calidad. A ver si no se lo roba alguna chica aquí del Ixil. Sí. Ah, sí, porque aquí los Ixiles son pilas. Son pilas, qué alegre. Y a todos los demás, pues bienvenidos. Hoy vamos a iniciar nuestro estudio en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Y hoy vamos a ver que este capítulo 8, de hecho del 8 hasta el 10 y algo, va a seguir ampliando lo del capítulo 7. O sea, vamos a ver un poco más detalles al respecto, situaciones asociadas al sacerdocio levítico, pero viendo otros detalles, ¿verdad? No solo al sacerdote, sino también otros detalles que vamos a notar en estos versículos que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a estudiar del 8.1 hasta el 5. Así que les animo a que busquen sus Biblias y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en este estudio y muchas gracias porque estamos acá ya listos para empezar. Así que oremos. Nuestro Dios, gracias nuestro Señor porque Tú nos das todo lo que tenemos. Gracias Señor porque en medio de nuestros problemas, tal vez también enfermedades y circunstancias en las cuales atravesamos cada uno de nosotros, podemos verte a ti, Señor, que nos das tu mano amorosa para auxiliarnos, para confortarnos, para animarnos, para reconocer, Señor, de que tú estás en medio de nuestras tormentas, así como estuviste con los discípulos en la tormenta, que aunque esa era una tormenta literal, nosotros a veces nos sentimos así en tormentas por la salud, por situaciones financieras o económicas o familiares. Señor, sabemos de que atravesamos tormentas, pero la gran bendición es de que tú estás con nosotros y tú nos infundes, Señor, de tu paz y tu calma y nos permites llegar al final feliz Señor, de tus planes para nosotros. Gracias por este momento. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos entender mejor tu palabra, obedecerte, Padre. Seguimos orando por Israel, Señor, por la situación tan terrible que están pasando. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, que muchos más puedan venir a conocer a su Mesías, al Señor Jesús. Y por supuesto pedimos por ellos de manera especial, pero pedimos por todos, Señor, que muchos vengan a conocerte. También muchos árabes y muchas personas, y empezando por nuestros familiares y amigos que no te conocen, Señor, que tú permitas, Señor, a alguien o úsanos a nosotros, Señor, para que te conozcan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y les decía yo de que este capítulo 5 pues va a continuar ampliando lo que veníamos estudiando en el 7. El capítulo 8 amplía lo del 7, perdón. Y del 1 al 5 pues vamos a ver la superioridad del nuevo santuario celestial sobre el terrenal. La superioridad del santuario celestial sobre el terrenal. ¿De qué estamos hablando? Pues lo vamos a ver. Del 6 al 13 vamos a estudiarlo el próximo martes, y vamos a estudiar también desde el punto de vista de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Así que vamos a ver por qué el nuevo pacto es superior al pacto anterior. Y hablamos un poquito sobre los pactos, y hablamos un poquito también de por qué Dios ha cambiado su forma de tratar con la humanidad. No es que cambie Él en esencia, hermanos, cambia por misericordia la humanidad, no cambia caprichosamente para
engañar a alguien y un grupo se pierda, no, cambia en favor, siempre ha cambiado en favor. Y ese cambio, aunque para nosotros fue en un momento determinado, es el plan eterno de Dios. O sea, no es de que Dios ya no encontró qué hacer y ni modo, pues la ley no le funcionó al Señor y entonces, no, hermanos, todo es un gran plan divino de Dios en favor de la humanidad. Y eso es importante entenderlo. Y hoy vamos a ver cómo ese santuario del cielo es superior, hermanos, al santuario que tenían los israelitas todavía en el tiempo en que esta carta fue escrita. Recuérdense del contexto. Esto, hermanos, fue escrito todavía en el tiempo en que había templo, habían sacerdotes levitas ahí ministrando en el templo, haciendo sacrificios. Así que no es tiempo pasado para ellos en la carta. Para nosotros sí. Decimos, ¿cuál santuario terrenal? Si no hay, no hay. Va a haber otra vez un santuario. Lo vemos por la profecía bíblica, que van a reedificar el templo que el anticristo va a reclamar como su trono, va a querer sentarse en ese trono. Nuestros críticos dicen, los cristianos que quieren que venga otro templo, creen que el templo tiene algún poder de mediación. No, los cristianos no creemos que ese templo tenga alguna validez, que esos sacrificios tengan alguna validez. El sacrificio de Cristo es el que está vigente para salvar a judíos y gentiles. Pero lo van a hacer, lo van a intentar hacer los judíos, hasta que vean y reconozcan al Señor y se conviertan a su Mesías, que vino por ellos. Así que, veamos entonces, dice el 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y ese ahora bien, hermanos, podría traducirse como el punto principal de lo que venimos diciendo. El punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Y cuál es ese punto, hermanos? Que tenemos tal sumo sacerdote. Tal, hermanos, es una palabra que hace énfasis en que veamos sus grandes cualidades, las cuales se recuerdan que acabamos de ver el martes pasado. Sus cualidades que son tan incomparables. Nadie llena las cualidades del Señor para ser ese sumo sacerdote, tal sumo sacerdote que nosotros podemos jactarnos de Él. Jactarnos en Él, no de nosotros, sino de Él. A veces los cristianos, hermanos, noten esta forma de hablar, tenemos tal sumo sacerdote. A veces los cristianos nos sentimos como achicopalados, valga la expresión mexicana. Nos sentimos algo como no tan importantes cuando hablamos de nuestra fe. A veces titubeamos de decir, ¿será que digo que soy un seguidor de Cristo? Si nosotros fuéramos seguidores de un famoso ahorita de moda, Milei, por ejemplo, que acaba de ganar la presidencia en Argentina, ahorita veo yo a la gente llenándose, yo soy seguidor de tal candidato, lo consideran alguien con el que ellos felizmente se quieren asociar, felizmente dicen, este es de Milei, por decir un nombre ahorita que está sonando mucho ahí en las redes, que si ustedes lo ven, o si usted era partidario del candidato que ganó en Guatemala, yo soy ¿has visto qué candidato? Es que tal candidato no hemos tenido, podríamos decirlo. Por supuesto, ¿verdad? Va a haber un grupo que no lo va a ver así, pero nosotros, ¿cómo vemos al Señor? Lo vemos como tal sumo sacerdote. A veces, piénselo, hermano, y reconozcamos que a veces nos da hasta pena. No, es que yo soy cristiano. No decimos con aquella contundencia, yo soy un seguidor de Jesucristo, entonces
Generalmente uno tiene que decir eso cuando se tiene que excusar de hacer algo, ¿verdad? O uno se presenta. Cuando nos presentamos, no es lo que decimos ya usualmente. Yo soy Juan Pablo Noriega, soy un hijo de Dios, soy un cristiano, médico, padre, hijo, trabajo en Nevaj, no sé, ¿qué decimos? Omitimos esas partes. No sé si a ustedes les conté, pero cuando estudié mi maestría, el primer día de clases estábamos sentados con los de tercero, los de segundo, yo era de primero, ahí estábamos sentados y bueno, preséntense y digan qué hacen y qué son. Y hermanos, les confieso que me costó decirlo, no fue espontáneo decir, ya yo soy misionero, yo trato de servir al Señor en lo que hago, a Jesucristo y soy médico y estoy feliz de estar acá con ustedes estudiando esta maestría. Les digo, no con orgullo, que sí lo dije, les digo con pena que me costó decir, lo titubeé, sentí la presión. Para mi gozo, hermanos, cuando dije eso, varios de tercero y de segundo empezaron, yo también, y ya se habían presentado, y no dijeron, y uno de ellos dijo, yo soy pastor, dijo, y no lo había mencionado dentro de su... No lo estoy juzgando, estoy contento de que una chispita prendió el ánimo del grupo y dijo, sí, yo soy pastor, y otro dijo, pues yo también soy misionero en donde estoy, y nos dimos cuenta que muchos éramos cristianos bien comprometidos, no solo de asistir. Y hermanos, sintámonos orgullosos del Señor. No es cualquier ser nuestro Dios, es tal sumo sacerdote que vean este detalle que nos dice el autor, dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se recuerdan que en el estudio pasado vimos que Él está parado intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y ahora dan aquí otra figura, sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ¿al fin está parado o está sentado? Miren, hermanos, ninguna de las dos cosas literalmente. Ni Jesús está parado todo el tiempo ahí, ni Jesús está sentado todo el tiempo ahí. Está hablando, hermanos, de la posición que Él adquirió en este seno celestial, en donde Él, como intercesor, hermano, usted se lo debe imaginar, parado, debatiendo en favor nuestro, pero como Dios, hermanos, está sentado en el trono, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, a la diestra del trono lo que hay es otro trono. Generalmente son tronos en donde está sentado el rey y su reina. En algunos reyes es así. De lo contrario, está sentado solo el rey y solo está la silla del rey. ¿Por qué tuvieron que jalar otra sillita y ponerla a la par y él está sentado ahí? Hermanos, no es una sillita. Esta es una forma de decir que él está al nivel de Dios. Es que ese intercesor sacerdote humano en favor de los humanos, Dios en favor de nosotros también como Dios. Y en relación con su Padre, Dios. Miren, hermanos, sintámonos orgullosos de ser seguidores de nuestro Señor. Como dice este escritor, no tengamos vergüenza, digámoslo. A veces está uno en ambientes en donde, como me pasó a mí, y a veces uno se prefiere callar, ¿verdad? Si va a dar alguna controversia. No digo, hermanos, que usted exponga su vida. El Señor mismo supo apartarse de momentos en donde su vida corría peligro. ¿Se recuerdan ustedes cuando lo sacaron de la sinagoga porque sanó a un hombre en día de reposo? Dice que salieron todos y lo querían desbarrancar, tirarlo al barranco. En Nazaret. Y miren, hermanos, Jesús pasó en medio de ellos y se fue. No se quedó el Señor decir, bueno, aquí estoy en el nombre de Dios y me matan, mátenme aquí. No, no era su tiempo. Algunos creen que Dios nos exige poner en riesgo nuestra vida. No, hermanos. Si usted quiere evangelizar
a delincuentes, no vaya a un lugar peligroso, búsquelos en un área pública y tengamos compasión de ellos. Hablemosles, ¿verdad? Una persona muy querida me dijo que quería evangelizar prostitutas, entonces iba a ir a los prostíbulos a evangelizar a las prostitutas. Yo lo sentí, ay, qué noble. Mi pastor le dijo, qué buena compasión, pero estas señoras salen a hacer sus chequeos médicos a cierta hora, búsquenlo en los centros de salud, búsquenlos en la parada del bus, búsquenlas en un momento en donde no usted está comprometiendo su testimonio. Imagínense que alguien lo ve salir a usted de ahí y le va a decir a su esposa, fíjate que yo vi a Juan Pablo ahí salir del prostíbulo de tal lado, ahí del 3-1, dijéramos aquí, ¿va? ¿Quién va a decir, es que el evangelizando estaba? No van a decir eso, aunque lo estuviera haciendo. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos que tener esos cuidados, ¿verdad? El Señor no nos está pidiendo que expongamos nuestra vida, pero sí debemos estar dispuestos a darla si se trata de negarle, ¿verdad? En algún momento. Pero, hermanos, ahora bien, también es importante porque es una palabra griega que es la palabra kefalión, que significa suma o compendio. Porque que es tal sumo sacerdote, hermanos, y está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, nos da de notar su suprema importancia, su igualdad a Dios. Están sentados al mismo nivel, el trono es de Dios, hermanos. ¿Quién se sienta ahí? Ustedes ven que no siempre se puede y no necesariamente es lo mismo, pero cuando viene Marcotito, trata ahí de sentar su silla a la par de su más importante, que es Juanito. Pues Carol ve que ustedes tratan de venirse a sentar acá cuando puede estar acá. Fernando trató de sentarse, hermanos, porque sentimos el vínculo especial, ese vínculo especial de Dios con su Hijo, hermanos. Es una pequeña representación, pero nos lo muestra. Hermanos, orgullezcámonos de nuestro Señor, porque no es nada más y nada menos que Dios mismo. Dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miren, hermanos, este es un ministerio que el Señor lo hace como un ministerio público. No el MP de Guatemala, sino el ministerio es público porque es en favor de todos los creyentes. Y este es un ministro, hermanos, en un santuario que no es el santuario de Jerusalén. Porque con lo que venimos estudiando, también los judíos empezaron a ver, hermanos, y a decir, bueno, si es un sumo sacerdote y todo es cierto, ¿por qué nunca entró a ofrecer sacrificio al templo? ¿Entienden? Son preguntas que hacen los judíos. Nosotros, les confieso, yo no lo había pensado. ¿Por qué Jesús no entró a hacer un sacrificio al templo si Él es el sumo sacerdote? Y el templo todavía está. Ustedes recuerdan que el templo estaba ahí vigente cuando el Señor Jesús hizo su ministerio en la tierra. ¿Por qué, hermanos, el Señor no hizo sacrificios si Él es el sumo sacerdote? Eso hubiese sido una prueba de que Él era sacerdote. Ahora, nosotros nos puede parecer más sencillo de explicar ahora, pero para el judío eran preguntas honestas, de judíos creyentes que ya amaban al Señor, pero tenían dudas. Miren, hermanos, este tipo de exposición me llena a mí de gozo porque vemos a un Dios compasivo explicando esas dudas. Cuando usted tiene dudas, hermano, no se sienta temeroso de preguntar al pastor, a personas, hermanos, que conozcan más de la Escritura, que le ayuden a ver, ¿por qué Dios entonces dice esto? Pero es esta otra cosa. Usted no está dudando del Señor, quiere entenderlo. Eso demuestra que a usted le interesa. El que pregunta, hermanos, a veces
Bueno, tenía una conocida yo que al principio me parecía a mí que decía preguntas solo por encontrar en donde uno no cae, y no hay respuesta. Y yo me sentía frustrado cada vez que esta dama, no digo su nombre por si me ve, ella sabe de quién estoy hablando, pero siempre que ella me decía cosas, yo notaba que no había un deseo genuino de saber la verdad, sino ganas de fregar, como decimos, ¿verdad? A ver, ¿en qué tropieza va? ¿En qué le encuentro una falla a no sabe? Miren, hermanos, yo un día le dije a mi esposa, ay, si se quiere ir al infierno, que se vaya, dije yo así molesto. A mi esposa, no se lo dije a ella. Mi esposa me dio una regañada, ese no es el espíritu que el Señor quiere que tengamos. Sé humilde y contestar lo que puedas, y lo que no, decirle, lo siento, miren, no sé esa parte, vamos a investigarla. Gracias a Dios, pues tomé ese consejo y traté de contestarlo, y más adelante esta persona vino a conocer al Señor. Pero estas son preguntas, hermanos, que los judíos tenían. Bueno, somos sacerdotes, nunca lo vimos en el templo entrando al santuario a ofrecer sacrificios. Por eso aquí el escritor divino, hermanos, está diciendo, miren, Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, el escritor está aclarando, miren, hermanos judíos, creyentes en su Mesías, no se preocupen, el Señor es sumo sacerdote, pero no de ese tabernáculo que ya no era tabernáculo, sino templo, ese santuario terrenal que ustedes conocen, que está ahí erigido en Jerusalén. No. Él es el que ofrece su ministerio sacerdotal en el tabernáculo, que no fue hecho por Salomón, ni reedificado por Nehemías, ni hecho grande otra vez por Herodes, hermanos, sino el que fue hecho por Dios mismo. Eso, hermanos, les aclara a los judíos. Para ser sacerdote que ofrece sacrificios en ese tabernáculo terrenal, templo terrenal, sí necesitaba ser levita, sí necesitaba llevar una ofrenda por sí mismo, porque era lo que la ley demandaba. Pero la ley de Dios le dio a él un sacerdocio universal en los cielos, no en la tierra, en un santuario que por más glorioso que era, hermanos, no se compara. Por eso, hermanos, dice que este santuario fue hecho por Dios, dice así, tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Leamos el 4 también. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y hagamos una pausa ahí. Noten cómo es el escritor y Dios, pues el Espíritu Santo guiando para explicarnos esto. No tengan pena. El Señor es sumo sacerdote, intercesor en el verdadero tabernáculo, porque ese es el verdadero. El de la tierra es una copia. Era una copia. Y era una réplica. Y dice, hermanos, de que el Señor, si tuviese que presentar sacrificios, no podría. No porque sea incapaz o Dios no, eso no lo puede hacer. Dios no, pero Dios mismo puso la ley para qué y cómo. Y si quería que Jesús lo hiciera, Él hubiera permitido que Jesús lo hiciera o Jesús hacerlo para sí mismo. Pero no era su plan ser sacerdote al estilo levita. Por eso, sumo sacerdote, porque todo su sumo sacerdote está constituido. El sacerdocio levítico estaba instituido para presentar ofrendas, las cuales daban también como los demás miembros de la congregación. El mismo sacerdote tenía que presentar ofrenda a él, también la congregación, y eso era lo que la ley mandaba. Pero ellos presentaban las ofrendas en nombre de la congregación de Israel.
Ahora Jesús, que también tenga algo que ofrecer, también debe tener algo que ofrecer, aunque no en el templo de Jerusalén, sino en el tabernáculo celestial. Pues es el sumo sacerdote en nombre de nosotros, que lo aceptamos como nuestro gran sumo sacerdote. Y su ofrenda, hermanos, es su vida intachable y su vida derramada para expiación en lugar de la ofrenda levítica, que era transitoria y era sombra realmente de este verdadero sacrificio, de esta verdadera ofrenda. Las ofrendas del pueblo que llevaban sus cabritos, llevaban sus machos cabríos, llevaban sus ovejitas, o los pobrecitos llevaban sus palomitas cuando no podían comprar. Ellos llevaban esas ofrendas para agradar a Dios, para reconocer sus fallas y para pedir perdón. También para darle gracias a Dios por su provisión. Ofrecían ofrendas porque estas ofrendas derramaban sangre, reconociendo que no son dignos, pero ni hasta de darle ofrenda al Señor. Hermanos, nosotros no somos dignos, pero ni de darle ofrenda al Señor. Es que hasta para dar ofrenda, hermanos, uno dice, es que dar ofrenda a cualquiera. No, hermanos, Dios no recibe de cualquiera. Y para dar esa ofrenda, los levitas hacían uso de estos animalitos que representaban lo que el Hijo de Dios un día iba a hacer por nosotros. Presentarse él mismo como ofrenda ante su Padre. Así que él no se iba a dejar a quedar sin algo que ofrendar, solo que él no ofrendó como los levitas. Él ofrendó su propia vida. Versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y ese es uno de los versículos que yo les mostré al mero inicio para que vieran que esta carta fue escrita en el tiempo que todavía el templo estaba erigido y los sacerdotes. Pues ahí dice, lean ustedes, habiendo aún sacerdotes que presentan. Ese es un presente, hermano. O sea, el escritor dice, miren, si allá en Jerusalén todavía está el templo y todavía están ahí los sacerdotes levitas presentando las ofrendas según la ley. Por eso, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hermanos, porque él no es levita. Aquí hay algunas razones, hermanos. Jesús era de la tribu de Judá, no de Leví. Él no tenía la autorización legal para hacer el sacrificio en el templo, como ya lo hemos hablado. Por eso era confuso. Entonces no es sacerdote. Bien, según el orden de Melquisedec. Ok, bueno, pero entonces si es sacerdote, ¿por qué no presentó ofrendas en el templo? Ok, porque no es en ese templo. Es en el tabernáculo verdadero celestial. También, hermanos, el ministerio de Cristo actual es superior al de los levitas. Superior. Dice, es un santuario celestial, no terrenal, y representa un mejor pacto, hermanos. Como lo vamos a ver acá en el versículo 5. Dice, habiendo un sacerdote que presenta unas ofrendas, aquí está el 5, por lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vean estos puntos, hermanos. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Figura y sombra. ¿Qué es una figura y una sombra? Bueno, hermanos, cuando ustedes están en algún lado y de repente ven una sombra pasar y usted ve que la sombra tiene 4 patitas y la cola moviéndose en el aire y sus colitas, usted, ahí viene mi perrito, y cabal es el perro. La sombra representa al perro, pero no es el perro.
es una representación que nos permite tener una idea. La realidad es superior. La realidad es superior a la sombra. La sombra solo es sombra. Lo mismo, hermanos, las figuras. En los tiempos bíblicos, hermanos, no tenían las ayudas audiovisuales que tenemos hoy, ¿verdad? Ustedes quieren ver cómo era alguna cosa, usted puede googlearlo y aparecen ahí imágenes bonitas, pero ¿se recuerdan cuando éramos niños y nos ponían el franelógrafo y las historietas ahí? Esas figuras le llamaban las maestras y los maestros de escuela dominical, tan bonitas, pero eran figuritas. Y ahí estaba Pablo, decía uno, ahí sí pues. Y en otros estudios ahí, al mismo Pablo lo ponían y decían, miren, ahí está Moisés. Y uno decía, no, pero si no ese era Pablo, pues, del estudio pasado, ¿verdad? Pues no sé si a ustedes les pasó, pero a veces nosotros decíamos, a ver, pues es David, hoy es el rey Usías o algún otro, ¿verdad? Porque no habían tantas figuras, ¿verdad, hermanos? Entonces, el que nos servía de Pablo nos servía también de otros, ¿verdad? El que era David nos servía de otros. Así que las figuritas, pero nos servían, ¿verdad? Decía, Pablo iba caminando y uno se imagina a Pablo caminando y yendo en sus viajes misioneros, tan alegre, tan bonito. Pero hermanos, imagínense que todavía fuera el tiempo de Pablo y apareciera el apóstol Pablo. Hermanos, les voy a contar de mi viaje misionero. Y nosotros decimos, bueno, saca las figuritas pues y... No, hermano, si ahí está Pablo, el verdadero, ahí parado. ¿Cómo nos ponemos nosotros a ver las figuritas? No tiene sentido. Hermanos, igual es la ley y todo el sistema mosaico, sobre todo litúrgico, hermanos, son sombras y figuras de la realidad. Los machos cabríos, las ovejitas y las palomas no tenían ningún poder, solo eran una representación, una figura, una sombra del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, que no es un cordero, sino es Jesús, el Dios hombre. Dice todavía, aquí hay un ejemplo, dice así, sombra de las celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir. Leamos, hermanos, en Éxodo 25:40. Ahí está cuando el contexto de Éxodo 25:40 le está explicando Dios cómo quiere que se haga el candelabro y las vasijas que van a ir en el templo. Y al final de esto, Dios le revela a Moisés de dónde está el Señor usando los modelos. Y dice así, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró los modelos en el monte, hermanos. En el monte Sinaí posiblemente, ¿verdad? En donde Moisés recibió las tablas de la ley, posiblemente ahí también Dios le mostró. Pues no nos da tantos detalles, pero aquí el escritor de Hebreos nos está confirmando que efectivamente Dios se refería a que le mostró posiblemente los planos del templo, cómo era, tomando en cuenta ese tabernáculo celestial. Ahora que hay un debate fuerte, ¿será literal, hermanos? Literal, que hay un edificio así en el cielo en donde de verdad entra Jesús. Y lo más probable, hermanos, es que no sea literal. Lo más probable que es la forma, puso el tecito, hermano. Ay, muchas gracias, es que hoy no está caro. Lo más probable que es la forma en la que nos muestra Dios cómo Él nos está justificando. El Señor ya murió en la cruz, el Señor ya presentó, Dios de hecho ya lo sabe todo, y Cristo ya intercedió por nosotros. Entonces no sirve de nada que oremos, hermanos. Jesús mismo nos dijo, oren sin cesar. Y nos puso un ejemplo, hermanos, dice, ¿se recuerdan de aquella viuda que insistentemente le pedía al juez que le hiciera justicia? Y el juez, ay, qué molesta esta, ¿verdad? Y ahí todos los días, por favor, hazme justicia. Ahí está, qué molesta. Y dice que al fin, y dice el escritor,
Al fin, el juez dijo, porque esta me es molesta y ya no la aguanto, le voy a hacer justicia para que ya me deje en paz. Así, hermanos, dice, así, hijos, pídanle a su padre. Hermanos, el ejemplo no es de que Dios sea alguien que está ahí, este Pedro, que friega el hermano, qué fregadera me tiene ahí. No. Francisco, hay tanto que ora. ¿Oras mucho, Francis? Pues la llamada, hermanos, es a que oremos mucho. No se canse. Tampoco es místico. Si Dios dice no, va a ser no. Pero miren, hermanos, no sé ustedes cómo se sienten, pero a veces cuando los hijos nos piden cosas, ¿verdad? Sobre todo las cosas buenas que necesitan. Y uno de verdad no puede en el momento, por alguna razón, y uno medio se hace loco, ¿verdad? Ahí vamos a ver, hijo. Y nos está pidiendo tal vez algo que necesitan de verdad, y yo sé que yo se los quiero comprar, pero de verdad no se puede en el presupuesto de estos días. Y usted tal vez cuando sus hijos no oyen, está ahí con su esposo o esposa, mira, ¿y cómo hacemos para comprarle el asunto al nene o a la nena? Pues mira, yo pongo esto y traes y vendemos esto, y ahí hace uno que ahorremos en esto, mira. Y miren, hermanos, qué alegre pues se siente usted de que cuando vuelve a pedir su hijo, dice, ok, está bien, vamos a comprarlo. ¿Cómo se siente usted con esa alegría de darle a sus hijos? Y ver la carita de alegría de sus hijos. Eso no tiene precio. Hermanos, así es el Señor. El Señor no es un ogro ahí viendo. El sentido del ejemplo del Señor es de que hasta un juez así de malo, mira cómo hace. Cómo no, Dios, que no es así, que es bueno, que se goza de oír que le pedimos, que se goza de que nosotros también sabemos reconocer que Él sabe mejor que nosotros. En esa parábola el juez dijo, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre. Sí, es cierto. En esa parábola dice así, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre. Sí, el ejemplo es así porque no está representando directamente a Dios. Es el contraste a lo que es Dios. Imagínense, esa mujer no se cansó de pedirle a un hombre que no teme a Dios, no tiene ningún respeto por la ley, pero le hizo justicia. ¿Cómo no será nuestro Dios? Ahora, yo les tengo una sugerencia de algo que yo hago. Cuando tenemos un negocio con mi esposa o algo, nosotros le pedimos al Señor, que se haga, queremos, y aquí vamos a hacer lo posible. Pero si tú dices que no, está bien, porque tú sabes mejor que nosotros. Y hermanos, no les voy a mentir, a veces ha estado a punto un negocito o algo y de repente no sale. Nos cuesta, pero tratamos de orar y decir, gracias Señor, nos estás librando de algo. Y no les puedo negar, hermanos, las incontables veces que hemos tenido que decir, de veras, gracias a Dios que no salió tal cosa. Gracias a Dios que no se vendió tal cosa. Gracias, Señor, porque nos estabas librando. A veces uno no se da cuenta que los nos de Dios son los más amorosos que hay, como el que usted le hace a su hijo. Quiere ahí un teléfono o algo y usted le quisiera. Usted se gozaría de verlo ahí que tiene su teléfono y ve cosas, pero usted lo piensa y dice, se va a estar ahí jugando. Y peor si tiene internet, va a estar peor si le aparece alguna de esas páginas feas que los atraen con cosas que no convienen. Con todo el dolor de mi corazón, no le vamos a dar el teléfono que está pidiendo. Nos cuesta, más si uno puede comprarlo, nos cuesta. Uno quiere ver esa carita de alegría ahí con su teléfono, pero no conviene. Ahí es donde el amor de un papá va por encima de las emociones. Así debemos hacer. A veces fallamos y paramos dándoles herramientas para que se distraigan y no aprovechen su tiempo. Dios no es así. Dios sí nos ama de verdad al punto que prefiere tenernos ahí, pide y diciendo no, porque sabe que es por nuestro bien. Así que quebrante ese espíritu usted, hermano, quebrántelo. Yo sé que en algunos lugares nos dicen lo contrario. Usted pida con fe y Dios se lo va a dar. Eso no enseña la Biblia, hermanos. Perdónenme.
Hermanos amados, si alguno cree así, no es porque los quiera ofender. Pero eso no enseña la Biblia, hermanos. La Biblia enseña de que la verdadera fe es la que reconoce que lo que Dios hace por mí es mejor que lo que yo pienso. Y a eso me aferro. Por eso es la fe, la confianza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Y lo que se espera es que lo que Dios designa es mejor que lo que yo pienso. No es que declare usted iba a tener un carrazo ahí, si con ese se iba a matar, hermano, Dios le va a decir que no. Y usted debe con fe decir, es que Dios sabe mejor que yo. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe pide por la salud, hermanos, pide por la salud. Pero si la persona muere y muere en Cristo, usted va a doblar con lágrimas, pero va a decir, ya está ya con el Señor. ¿Quién dijo que era malo? Me duele, pues ya no voy a ver al ser querido no sé cuánto tiempo, pero esa es la fe, la confianza que Dios decidió mejor. Aunque uno no lo entienda, por fe lo creemos. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando el padre de la fe, Dios le pidió, entrégame a tu hijo? Él no dijo, declaro vida por mi hijo para que no, él dijo, bueno, yo sé que Dios tiene un plan mejor, tal vez lo va a traer en vida, pero si Dios, no entiendo por qué Dios me pide que le dé la vida de mi hijo, no lo entiendo. Yo sé, hermanos, que a veces hay circunstancias en las que usted y yo tenemos que decir, no entiendo. Como Job, no entiendo. Pero usted, le aseguro que si confía en Dios, hasta ahí. Nos pasa a todo nivel. Nos pasa con aquel chico que nos gusta o la chica que dijo no. ¿De qué nos estaba librando el Señor, hermanos? Si estamos confiando en Él, doble rodilla de gracias. No era para mí. No era para mí. O tal vez yo no era para Él. También puede ser. Tal vez Dios está librando a la persona de uno. Y triste, pero puede ser, hermanos. Dice al final del 5, dice, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El santuario y el sacerdocio levítico era una mera sombra del verdadero que es celestial. Imagínense, hermanos, los israelitas creyentes que están oyendo esto están maravillados. Ahora entendemos. Sacerdote, no levita, según el orden de Melquisedec. Sacerdote, no para entrar al templito aquí que tan bonito, lujoso y todo lo que quieran. En el verdadero, en el que hasta Moisés vio y fueron y leyeron en la ley, vieron el modelo. Es cierto, Moisés vio el modelo, ahí está, no se lo están sacando de la manga, no es un falso profeta que nos está hablando, nos está citando la escritura, creemos por fe, creemos que es cierto, confiamos en la palabra. Miren, hermanos, los judíos recibieron tanta bendición al ver estos pasajes y al entenderlos, hermanos, que ahora nos duele tanto ver cómo los judíos rechazan a su Mesías. Estaba oyendo últimamente a un predicador judío, pero cristiano. Judío de raza, pero cristiano de fe. Y él dice que la iglesia es una de las más responsables de que el judío no se acerque. Dice él, hemos hecho a Cristo todo menos lo que realmente era, un judío también. Era el judío Mesías, era el Mesías de los judíos, a ellos vino, así dice Juan, a los suyos vino. Los suyos no le recibieron, pero él vino al pueblo de Israel, hermanos, él vino a ellos. Y hermanos, todas esas promesas fueron hechas a Israel. Y los gentiles pues también tenemos ese gusto. Pasa adelante, hijo. Ya. Así que, hermanos, lleven estas palabras en su corazón. Por favor, hermanos, luchemos todos, y me incluyo, luchemos todos por ser orgullosos seguidores de Jesucristo. Yo sé que ahora lo que sacan, vos sos de esos fundamentalistas que odian a los pobres.
de las minorías. Y demostrémosles que nosotros no odiamos a las personas por su situación de pecado. Nosotros no odiamos al que está en adulterio, pero no aprobamos el adulterio. Pero yo no odio a mis amigos. Yo tengo algunos amigos que han vivido en adulterio. Tengo un amigo muy cercano últimamente aquí que estoy ayudándole a él y a su esposa a salir de una situación terrible. Pero no lo odio a él. Pero sí delante de él, después le dije, qué malo que hiciste y vamos a pedirle al Señor que te restaure. Y él está tratando de cambiar y su esposa lo está ayudando. Van a salir, primero Dios. A los homosexuales no los odiamos. ¿Quién dijo eso? Y si algún cristiano se burla de alguno de ellos ofensivamente, no estamos haciendo bien. Como tampoco está bien burlarnos de un adúltero. Nos debe doler, no burlarnos. No nos burlamos de un homosexual. Tenemos compasión de él. Oramos para que el Señor le salve a él, como al adúltero, como al mentiroso, que a veces somos nosotros. Fácil señalamos, pero tenemos pecado, hermanos. Nosotros también. Así que no nos avergoncemos del Señor, demos testimonio, sintámonos felices. Yo soy cristiano, yo soy creyente, soy un seguidor de Jesús, soy un seguidor y creyente en Jesús. Él es mi Señor. Y Él, hermanos, ocupa un lugar preeminente en el cielo, a la par de Dios, porque Él es Dios. Y como sacerdote intercediendo incansablemente por nosotros. Y hermanos, si nos topáramos con un judío, pues creo que tenemos bastante que decirle ya en amor, ¿verdad? Hace unos días, hace unas semanas, como ahorita está de moda ver cómo se habla mal de Israel, sacaron unos videos de unas hermanas cristianas que se fueron, hermanos, a unos barrios judíos, donde habitan solo judíos ultraortodoxos. En las calles donde están ellos saliendo de su sinagoga se pusieron a predicar con altoparlantes. Jesús los ama, vengan a Jesús. Y salieron corriendo a espantarlas, a empujarlas, escupiendo al suelo, que es la forma que ellos usan para decir que desprecian algo. Hermanos, nos falta sabiduría. No estoy defendiendo a los judíos, me dolió ver eso también a mí, no les niego que sentía como que a mí me estaban empujando cuando miraba la reacción de los rabinos, pero si soy honesto, tendría yo crítica a estos mis hermanos que tal vez con todo su amor, hermanos, no usaron de sabiduría como la persona que quería entrar a un bar a hablarle a las prostitutas. Miren, hermanos, no es el momento, no es la forma, no es el lugar. Imagínense, hermanos, que en nuestra congregación entrara un testigo de Jehová o donde estamos reunidos, le diríamos, mire, respete nuestra posición, ¿verdad? Si usted quiere, podemos tener una plática amable en otro lado, ¿verdad? Discutir el asunto, pero más cuando para ellos la ley es no asociarse con gentiles. Ellos así sacan a otros judíos, eso no lo dijeron ellos. Y en las noticias solo dijeron, miren el odio de los judíos en contra de los cristianos. Cristianos y de todos ellos no se asocian ni con los judíos laicos que no quieren la fe. No les gusta ni que se acerquen ahí. Y los judíos laicos tampoco reciben a los rabinos en Tel Aviv. Hicieron una pequeña sinagoga, así una como carpita, en un barrio ahí en Tel Aviv, que es la capital económica de Israel, no Jerusalén. Y gente se agolpaba ahí a que se fueran, que ahí no era Jerusalén, que se fueran de ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que debemos usar de sabiduría. Entonces, busque el momento para hablarle a ese su amigo conocido homosexual. O si usted conoce una prostituta y usted es un joven y anda solo, tenga cuidado, vaya acompañado, pero está bien, háblenle. Y busquen el lugar correcto. Busquen el lugar correcto. No den motivo a hablar mal. A los pastores cuando estudian, yo he visto, ¿verdad? Les dicen, no vayan a visitar la casa de las hermanas si están solitas.
¿Qué tiene de malo? Es el pastor, es hombre, la hermana es dama. Un vecino lo puede ver mal. Ah, el pastor, ve pues, vino a buscar, ve, cabal cuando no está el esposo. ¿Sí? Y por último, hermanos, quiero que recuerden ahorita en su corazón el momento que usted sintió un no muy feo, un no de algo que usted realmente quería. Y quiero que lo descanse en el Señor, descánselo. Y usted diga, Señor, tú sabes que yo quería eso. Tal vez es un negocio o algo, lo que usted quiera. Y tú no me lo diste. Yo sé que aunque me dolió, y no voy a negar que tal vez hasta me dolió y no salió, yo hoy reconozco que tú siempre buscas lo mejor para mí. Créalo, hermano. ¿Pueden ayudarme a hacer eso? No me digan qué, háganlo ustedes solitos. ¿Qué fue? Tal vez se llevó un ser querido que nos dejó muy tristes. Tal vez no salió un negocio. Usted tiene que descansar en el Señor y con fe decir, Señor, reconozco que tus planes son mejores que los míos. Amén. Muy bien. Gracias. Vino mi esposa a decir el amén. Gracias a Dios. Damos los saludos ahí breves a los que nos dejaron hoy en las redes sociales. Saludos a Mercedes Herrera, gracias tía por los saludos. El Señor te bendiga. Manuela León también, el Señor te bendiga, Manuelita. Hermana Cindy, saludos hasta Playa Grande, Ixcanquiché. Qué alegre, ya me imagino el calorcito allá, querida Cindy. Qué buen hombre. Cindy, no sabes cómo te admiro y me gozo de saber que estás allá con tu esposo y tu familia. Que el Señor de verdad prospere allá sus planes y los traiga pronto a casa también, ¿verdad? A su otra casa. Ustedes tienen 2 casas, dichosos. También a Esperanza Mérida, fuertes abrazos, Esperanza. A Elena Velasco, también fuertes abrazos, Elena. A don José, Dios lo bendiga, hermano José Recinos. Ahí lo esperamos cuando pueda venir. César de León también, Dios lo bendiga, hermano César. Hermano Pedro. El Señor le bendiga, hermano. Hermano Gilberto Noriega Girón, mi Señor Padre también. Dios te bendiga, mi Padre. Esteban Sebastián, pues hablando de ti estábamos. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos hasta Playa Grande. Hermano Alan McDougall, Dios te bendiga. Max, también fuertes abrazos. Auri Barrios, también fuertes abrazos. Y a mi madre, el Señor te bendiga, mamá. Señor te bendiga y qué gusto verles ahí. Espero que este mensaje haya sido bendición para ustedes, como para mí, darlo y estudiarlo. Así que vamos a tomar un tecito aquí, a ver cuándo nos acompaña a tomar uno con nosotros. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.